Hola, buenas tardes. Soy el doctor Jesús Santibáñez Romero, del Hospital Daniel Alcides Carrión, médico de reciente tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a presentar una telecapacitación al respecto de enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia con criterios de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar adecuadamente gestantes con diagnóstico de preeclampsia en el establecimiento de salud de primer nivel de atención. Referir oportunamente al momento de sospechar el diagnóstico, poner atención durante los controles prenatales, realizar manejo básico de pacientes durante un emergencia. Muy bien, vamos a ver la etiología. Con respecto a la etiología, es multifactorial, es decir, hay varias teorías al respecto de qué se encarga o a qué se debe la preeclampsia. Muchos se han catalogado como que es que hay desórdenes a nivel de la postura, desórdenes en disbiosis, en infección por SARS-CoV, en periodontitis, en isquemia uteroplacentaria, en trastornos metabólicos o endocrinológicos, en disminución o desórdenes autoinmunes, en enfermedades fetales, en mola. Los factores de riesgo son la nuliparidad, cuando son muchos fetos, cuando hay preeclampsia en embarazos previos, cuando hay hipertensión crónica, cuando hay diabetes gestacional, cuando hay pregestacional de diabetes también, trombofilias, cuando hay lupus eritematoso sistémico, cuando hay un IMC mayor, es decir, cuando hay obesidad, cuando hay un síndrome antifosfolipídico, cuando la mujer tiene mayor a 35 años, cuando hay enfermedades renales, cuando hay asistencia de reproducción en los FIT, cuando hay obstrucción de vía aérea. El diagnóstico no es tan complicado, pero el diagnóstico está orientado a hacer los chequeos y los controles en los cuales los controles prenatales son los que nos ayudan realmente a verificar si es que tenemos presión elevada o no. Debe ser la presión sistólica mayor a 140 y la presión diastólica mayor de 90. Debe ser tomada en dos tomas separados de 4 a 6 horas en una forma correcta, con el paciente sentado, tranquilo, después de un reposo de 5 a 10 minutos, que no tenga ningún tipo de peso o de ningún tipo de presión en la mano, que no haya ningún tipo de presiones sobre el brazo donde se va a ejercer y tomar la presión arterial. Lo otro es que debemos ver y sospechar de preeclampsia cuando vemos mayor a 20 semanas. Antes de las 20 semanas, si es que la presión está elevada, se atribuye a otro tipo de patologías como es una hipertensión crónica, o si es que hay presión arterial mayor a 160 o presión diastólica 110. La proteinuria debe existir en tres formas, podríamos verlo. Si es que hay proteinuria 24 horas mayor a 300 miligramos, si es que hay un índice de proteína creatinina 0.3 miligramos por decilitro, o si encontramos una tira reactiva con dos cruces. La falla orgánica vamos a verlas y vamos a sospecharlas cuando vemos en el hemograma unas plaquetas menor de 100.000, creatinina mayor a 1.1, TGO, TGP mayor a 72, edema agudo de pulmón, cefalea con síndromes visuales característicos como fotopsia. Muy bien, la vía del parto. Es importante ver si es que una paciente está en trabajo de parto y si se está presentando la presión elevada. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos preeclampsia y detectamos preeclampsia y vemos que está con ya algunas características de ser preeclampsia con criterio de severidad, si es que tenemos un trabajo de parto en fase latente, obviamente va a pasar muchas horas antes de poder realizar la finalización del embarazo. Entonces, en este caso se optaría por una vía alta, una cesárea. Pero si es que vemos que un trabajo de parto ya está en un trabajo de parto en fase activa en 8 o en 9 y se presenta preeclampsia con criterio de severidad, deberíamos intentar el parto vaginal como mejor vía.
La monitorización intraparto también es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a guiar el bienestar materno-fetal. La fluidoterapia también es muy importante. Si es que nosotros vemos la fisiopatología de la preeclampsia, vamos a ver que el- la congestión hídrica que va a haber en las pacientes generalmente con edema es en un tercer espacio, es decir, no en el intravascular. El intravascular, al contrario, está disminuido, por eso es que es importante hidratación, no sobrehidratación, pero hidratación. El manejo de la hipertensión también es algo muy característico y en lo cual siempre está fijado todas las guías. Debemos empezar con el tratamiento farmacológico. En este caso, vamos a ver las opciones de tratamiento que tenemos y la profilaxis anticonvulsiva debe ser instalado desde el principio en la fase de diagnóstico o por lo menos debemos instalar en cualquier lugar hay un sulfato de magnesio en ampollas, hay una vía para poder instalar esto. Y ya saben cómo es la dosis que se maneja para poder dar una profilaxis anticonvulsiva con sulfato de magnesio. ¿Cuándo debo culminar la gestación? La gestación generalmente debemos conllevarla, según la COG, a mayor a 34 semanas. Si vemos que es menor de 34 semanas, debemos tener muy bien la condición materno-fetal estable. El manejo debería ser expectante, se puede prolongar de 1 a 2 semanas, pero deberíamos tener un manejo expectante antes de las 34 semanas, salvo que veamos algún compromiso materno. Cuando se encontró en varios reportes, no se encontró ningún beneficio neonatal con el manejo expectante de la preeclampsia severa de 28 a 38 semanas de gestación. Bueno, esto es en los estudios que se han estado viendo, ¿no? Condiciones que excluyen el manejo expectante. Hay condiciones que excluyen, por supuesto. Si es que el control de los rangos son muy severos, de la presión están sobre 160-110, si es que persiste la cefalea, si es que hay epigastralgia, si es que hay trastornos visuales, si es que hay problemas a nivel del sensorio, si es que tenemos infartos, si se presenta un síndrome de HELP, si es que vemos un edema agudo de pulmón, si es que vemos eclampsia. Generalmente estos casos tendríamos que ver la condición materna y no podríamos seguir con condición expectante, simplemente tendría que ser finalizar el embarazo. Si es que vemos problemas fetales, deberíamos ver de repente problemas en el monitoreo fetal, si es que hay muerte fetal, si es que persisten los problemas diastólicos, en el caso de la arteria uterina. Es importante la monitorización intraparto. No se recomienda la monitorización hemodinámica materna invasiva rutinaria. Actualmente no hay evidencia en ensayos controlados aleatorios que respalden el uso de catéteres de la arteria pulmonar. El manejo de fluidos es una infusión isotónica de 80 cc por hora a paciente que no tolera vía oral y sin pérdidas. Puede causar edema agudo pulmón diatrogénico si es que hay una sobrehidratación. Los datos sobre la estrategia fluididial en mujeres con preeclampsia son limitados e insuficientes para hacer recomendaciones sólidas. En cuanto al manejo de fluidos, las indicaciones de líquidos intravenosos en la paciente con preeclampsia es de mantenimiento nulo por vía oral con cristaloides de 60-80 mililitros por hora. Reducir el volumen con la administración conjunta de medicamentos intravenosos, por ejemplo, sulfato de magnesio. Si es que es de reemplazo, reanimación por volumen, se debe reajustar a 90 milímetros de mercurio. Anemia y coagulopatía hemoderivados adecuados. En este caso, cristaloides o coloides. Valorar principalmente el déficit de volumen y luego los índices de laboratorio. Si es que hay una precarga, desafío de los líquidos antes de la vasodilatación o de la anestesia regional, 300 mililitros en este caso de cristaloides. En este caso sí no se requiere supervisión. Manejo de la hipertensión. La hipertensión grave confirmada con una medición repetida de 15 minutos debe tratarse rápidamente, de los 30 a 60 minutos. Los medicamentos antihipertensivos no previenen la eclampsia. Reducir la presión arterial media menos del 25% en 2 horas para lograr una presión arterial objetivo de 130 a 150 milímetros de mercurio en el caso de sistólica y de 80 a 100 milímetros de mercurio en caso de la diastólica.
Se puede dar nifedipino 10 miligramos vía oral si es que la presión arterial es mayor a 160-110 y referir a un establecimiento de mayor complejidad. La profilaxis anticonvulsiva que mencionamos hace un par de diapositivas, el mecanismo para efectos convulsivos del sulfato de magnesio no se ha definido claramente, pero bien claro está que es estabilizar la membrana en el sistema nervioso central, secundaria a sus acciones como bloqueador inespecífico de los canales de calcio y disminución de la transmisión de la acetilcolina en los terminales nerviosos y evitar la convulsión. ¿Cómo es la profilaxis? Hay una dosis de carga. La dosis de carga es de 4 a 6 gramos. La infusión de 1 a 2 gramos por hora. La guía NICE nos dice 4 gramos de 5 a 15 minutos, luego 1 gramo por hora durante 24 horas. Cuando hay casos de insuficiencia renal, tenemos que la dosis de carga estándar y dosis de mantenimiento deben reducirse, dependiendo de la creatinina, si está de 1 a 1.5, mayor de 1.1 y menos de 2.5, o si es mayor a 2.5. Si es mayor a 1 o 1.5, debe ser 1 gramo cada 24 horas. Si es que la creatinina está mayor de 1, pero menos de 2.5, 1 gramo por hora. Y si es que la creatinina está mayor a 2.5, sospecha de toxicidad de sulfato de magnesio, no hay dosis de mantenimiento. Comunizar la neuroprotección a, y referir a los centros de mayor complejidad. Muy bien, tenemos en este caso conclusiones. ¿Por qué? Porque si es que nosotros detectamos que la preeclampsia es severa, después de la toma de dos pruebas de la presión arterial que están agregadas a proteinuria o falla de órgano mediana, estamos frente a una preeclampsia severa. Entonces tenemos que dar una adecuada hidratación, monitoreo intraparto para ver el estado materno-fetal, manejo de la hipertensión con los medicamentos que le mencionamos de nifedipino, profilaxis anticonvulsiva con sulfato de magnesio, y esto es para referir al hospital de mayor nivel de complejidad. Identificar adecuadamente pacientes con factores de riesgo, diagnóstico presuntivo de preeclampsia para poder referir oportunamente. Eso sí es en los controles prenatales. Aquí les dejo algún tipo de bibliografía respecto a lo que se ha tocado en temas de preeclampsia con criterio de severidad. Gracias.